Lewis Hamilton ganó el domingo un accidentado Gran Premio de Azerbaiyán para asumir el liderato en el campeonato de pilotos. Sebastian Vettel estuvo al frente durante gran parte de la carrera, pero se ubicaba segundo detrás del compañero de Hamilton en Mercedes, Valtteri Bottas, cuando un choque entre los dos autos de Red Bull provocó la presencia del safety car. En el reinicio, Vettel fue en busca de la punta, pero no pudo mantener el control de su vehículo al salir de la siguiente curva y se rezagó. Poco después, Bottas sufrió un pinchazo en el neumático posterior derecho, lo que puso fin a su actuación y catapultó a Hamilton al liderato. Kimi Raikkonen, de Ferrari, se quedó con el segundo lugar después de descender hasta el 14º puesto a causa de una colisión, que sigue bajo investigación y podría resultar en sanciones. El mexicano Sergio Pérez mantuvo a raya a Vettel para quedarse con la tercera posición y darle a Force India su primer podio desde 2016.